Dos hermanos desaparecen en un hospital. La policía no mueve ni un pelo. Siempre hubo casos de primera y casos de segunda. Se habla de trata de órganos, trata de personas. Bienvenidos a Archivo 11. Hoy abrimos el caso de los hermanos Orrit. ¿Y quiénes eran los Orrit? Era una familia formada por 15 hermanos que vivían en Manresa, en Cataluña. El padre, lamentablemente, falleció de cáncer de laringe, y esto dejó a la madre, a Marisa Orrit, al cargo de los 15 niños. Marisa se partía el lomo día tras día para intentar llevar comida a la mesa. Para ello tenía que dejar a sus hijos mayores al cuidado de los pequeños, para así poder irse tranquila. Un día, el 16 de agosto, su hijo Isidra, su hijo más pequeño que tenía tan solo 5 añitos, coge gripe, y la madre decide llevarlo al hospital, los cuales le mandan medicamento y lo mandan de vuelta para casa. Sin embargo, Isidra no mejora, y la madre, el 30 de agosto, decide cogerlo y volverlo a llevar al hospital. Allí los atiende un nuevo médico, el cual le va a pinchar penicilina. Isidra era alérgico a la penicilina, lo cual le iba a causar una reacción alérgica, le iba a causar muchas llagas en la boca que no le iban a dejar al pobre ni comer. Con esta reacción alérgica, la madre decide volver a llevarlo al hospital de Manresa, el 2 de septiembre, y es allí cuando le dice que Isidra se tiene que quedar hospitalizado. La madre tiene que seguir trabajando, con lo cual decide dejar a sus hijas más mayores, Yolanda y Dolors, al cargo del pequeño Isidra. Yolanda se va a quedar por las mañanas, mientras que Dolors va a hacer el turno de noche. Centrémonos un poquito en Dolors, la cual tenía 17 años y en un principio se decía que tenía un poquito de discapacidad, cosa que los hermanos han reconocido que es erróneo. Dolors era una persona que necesitaba gafas, apenas veía sin ellas, con lo cual esto antes de tener gafas hizo que fuera una persona muy introvertida, que apenas tuviera amigos, que no se relacionara con nadie, lo cual hizo intuir a la gente que tenía un problema de discapacidad, cosa que vuelvo a reafirmar es errónea. Sin embargo, necesitaba gafas y conforme fueron pasando los años, esas gafas fueron en aumento, con lo cual Dolors, sin gafas, no veía 3 en un burro. Nos trasladamos al 5 de septiembre de 1988, cuando María está preparando ya las cosas por la mañana para irse a trabajar, para dejar a sus hijos pequeños al cargo de los mayores, que estos se lo lleven a la escuela, cuando de repente ve que llaman a la puerta. Y cuando abre, ve que hay 2 policías preguntando por sus 2 hijos, Isidra y Dolors, que casualmente han desaparecido del hospital y las enfermeras han reportado su desaparición. La madre, histérica como es normal en estos casos, deja a sus hijos mayores al cargo de todo y se marcha corriendo con los policías rumbo al hospital. Y es allí donde va a interrogar a esas enfermeras que estaban tratando a su hijo, las cuales le dicen que fueron esta mañana a cambiarle el suero y que no estaban ni Isidra ni Dolors. La madre insiste urgentemente en hablar con el gerente del hospital, el cual niega hablar con ella. Y hago un paréntesis aquí. El hospital de Manresa en esa época era un hospital de curas, regentado por curas. Y recordemos también que es verdad que aunque ya es 1988 y era una época atrás donde los curas, las monjas, robaban niños, en esa época aún todavía se seguía haciendo, en menos cantidad, pero se seguía haciendo. Total, volvamos al caso. El gerente del hospital, el cual es cura, niega rotundamente hablar con la madre y coge a una de las enfermeras para que le dé un recado a la madre. Este hospital no es una cárcel, las puertas están abiertas y aquí puede entrar y salir cualquiera. Si sus hijos han desaparecido, es cosa suya. Aquí, vuelvo a repetir, no nos hacemos culpables de quién entra y quién sale. El médico, que estaba tratando a Isidra, también se niega a hablar con la madre y coge a otra de las enfermeras para que le dé otro recado a la madre. Yo me voy a ir de vacaciones a Turquía, me voy hoy mismo, y no voy a romper mis vacaciones por una chiquillada que han hecho unos niños. Fuerte, ¿eh? Fuerte. No estamos diciendo que haya desaparecido una persona de 20 años. Estamos hablando de un niño de 5 años. Que menos que preocuparte un poquito. Da que pensar que sabes qué le ha pasado a los niños. Por eso no investigas, por eso no quieres ponerte en contacto con la madre. La madre está histérica perdida, dice que va a poner una demanda al hospital, que se les va a caer el pelo y la policía lo que hace es intentar tranquilizarla. Le dice, por favor, que vaya a la habitación donde estaba su hijo, a ver si ve alguna pista, mientras se intenta tranquilizar. Y así es lo que hace la madre. Mientras, el resto de sus hijos, que no se iban a quedar de brazos cruzados en casa como dijo ella, fueron por alrededor del hospital repartiendo una foto que habían imprimido de Isidra y de Dolors a ver si alguien por casualidad los había visto. La madre, cuando llega a la habitación de Isidra, ve que en el armario está toda la ropa de su hijo. Es decir, su hijo que
¿Había hecho la chiquillada y se había ido en bata médica? Imposible, y nadie la había visto, porque si vas en ropa normal, vale, pero si vas con una bata médica, resaltas a 5 kilómetros a la vista. Además, también ve que en la mesita de noche están las gafas de su hija Dulos. Y recordemos que su hija Dulos es miope, no ve tres en un burro sin sus gafas. ¿Cómo han hecho esa chiquillada de la que tanto presumen médicos, gerentes y policía, uno en bata y otra sin gafas? La madre, ante todo esto, llama a la Guardia Civil y quiere poner una denuncia, pero se lo niegan en rotundo. En esa época tenía que pasar todavía 48 horas antes de que tú pudieras poner una denuncia de desaparición. La madre tenía la rutina de ir a la comisaría de policía cada semana a preguntar si había noticias, si había avances de la investigación de su hijo. La policía estaba harta de ella, fatal por su parte, y lo que hacían, ojo, es dejarla esperando en una sala de espera durante 3, 4 horas y cuando veían que no se cansaba, le daban largas. Es fuerte, ¿eh? La madre, ante tal desesperación que la policía no va a hacer nada, no va a mover ni un pelo por encontrar a su hijo, cuando tú estás tan desesperado, te agarras a un clavo ardiendo. Y el único clavo ardiendo que en esa época existía, recordemos que no había internet, no había tecnología, no había nada, eran los videntes. Así que decide ponerse en contacto con varios de ellos. Y es una de las videntes la que le dice que sus hijos se encuentran en un pueblecito en el interior de Cataluña, situada entre río y montaña. Contactan con un segundo vidente para que les dé una segunda opinión. Y este vidente reafirma lo que les dijo el anterior. Sus hijos se encuentran en un pueblo en el interior de Cataluña y ve que hay agua y ve que hay montañas. Con lo cual, María y su familia deciden poner rumbo a ese pueblecito. Cuando llegan a ese pueblo, empiezan a buscar casas que tengan características, rasgos similares a los que les había descrito las videntes, hasta que dan con una de ellas y deciden llamar a la puerta. Les abre un señor mayor y les dice que quiénes son, qué quieren de él y que se vayan por favor de su propiedad. En este momento, no sé si por un poquito el subconsciente o ser realidad, una de las niñas, una de las hermanas, dice haber visto por la ventana a un niño de unos 5 años que se parecía mucho a Isidra y que eso le reconcome a día de hoy de no haber dicho nada. De Isi era su hermano, pero no está segura de ella. Puede que el subconsciente le jugara una mala pasada. Os leo en comentarios qué opináis al respecto de ello. Al volver y ver que la policía sigue sin mover un pelo por buscar a Isidra y a Dulos, la propia familia decide investigar por su cuenta y ponen el foco en el hospital por varias razones. Primero, no les cuadra que un niño sea ingresado por unas llagas en la boca cuando no fue ingresado por una gripe fuerte que no le dejaba respirar. Otro dato importante es que en un primer lugar fue ingresado en la habitación 125, donde tenía otro niño de acompañante, era compartida la habitación y allí pasó 2 noches. Pero la tercera noche, a las 10 de la noche, fue trasladado a la habitación 229, la cual era individual, la cual a los lados no tenía nadie. La 228, la 230 estaba vacía, con lo cual estaba aislado. La familia, con mucho sufrimiento, consigue encontrar el dinero necesario para contratar a un abogado, el cual les va a dejar una información que los va a dejar helados tanto como vosotros que me estáis escuchando. El gerente del hospital, recordemos, un cura, fue condenado a 6 años de prisión y suspendido de empleo y sueldo por abusar de una enfermera en prácticas, la cual, casualmente, en el momento en el que todo esto ocurrió, tenía 17 años, misma edad que Dulos. Embarazó a la enfermera y la obligó a deshacerse del bebé. El cura, cuando cumplió su condena, salió de la cárcel sin antecedentes y, tócate las narices, volvió a ser el gerente del hospital. El abogado, ante la desesperación de la familia, dice que contraten a un detective privado. Si la policía no mueve ni un pelo, que contraten a alguien que investigue por ellos. Y les dice que conocen a un detective muy bueno. Lo que pasa que es muy caro, 50.000 pesetas vale. La familia obviamente no tiene dinero, pero consigue ir a un banco, el banco, conociendo a la familia, la situación que están viviendo, les permite pagarlo poco a poco, con lo cual consiguen el dinero y una vez le dan el dinero a este investigador privado, desaparece. No vuelven a saber nada más de él. Ante esto, no les queda más remedio a la familia que acudir a la comisaría de policía, la cual les dicen, ¿tenéis recibo de que le habéis pagado a este hombre? No, porque eran inocentes. Porque no se iban a esperar que en ese momento de desesperación había un desalmado que se iba a aprovechar de ellos y les iba a quitar 50.000 pesetas. Con lo cual la policía le dice, pues lo siento, no podemos hacer nada. Y en julio de 1989, casi un año después de que desaparecieran
Isidra y Dolors, el juez decide dejar el caso sobreseído. No lo cierra del todo, pero lo deja en stand-by. La familia no para de investigar la desaparición de estos dos pequeños, y es cuando 5 años después, una de las videntes pone en nombre de la familia un investigador que va a hacer gratis el trabajo. Josep María Oliver coge, como se dice, el toro por los cuernos y empieza a investigar en profundidad a toda la familia, incluyendo la familia paterna, que es donde Josep María pone todo el foco. Hace varias visitas a la pobre de la abuela paterna y ve que tiene un mural con fotos de todos sus nietos, menos de dos, de Isidra y de Dolors. Cuando se lo comenta, la abuela dice que habrá sido un descuido y en la próxima visita que hace a la abuela, las fotos de Isidra y de Dolors están en el mural. La abuela, ante tantas visitas de este investigador, le dice por favor que pase a la casa, que la investigue a fondo, que verá que los niños no están allí. Un dato importante es que la abuela en uno de estos días recibe una llamada anónima, la cual le dice: no sigáis investigando, los niños no van a desaparecer, pero como sigáis investigando, va a haber más desapariciones. El investigador le pareció raro que la abuela se callara durante años esta información. Pero claro, la abuela tiene miedo, tiene 13 nietos más, no quiere que desaparezca ninguno más, y ante la vista de que la policía no está moviendo ni un pelo por buscar a 2 de sus nietos, va a mover un pelo por buscar a otros 2 más. Ya le han dicho que esos 2 nietos no van a volver, y ella no quiere que desaparezca ninguno más. Algo que sí es verdad que el investigador dice es que tanto la abuela como su otro hijo como su nuera no tenían en estima a María. No creían que fuera capaz de llevar 15 niños adelante ella sola, sin el dinero que aportaba su hijo, sin el dinero que aportaba Alfredo, el cabeza de familia. Sin embargo, a día de hoy se pueden dar con un canto en los dientes que no tenían razón ninguna, que María, con 2 bemoles, con la ayuda de sus hijos mayores, sacaron esa familia adelante. Ante esta desestima que tenían de María, que pretendían dar a alguno de sus niños en adopción sin su consentimiento, hace un informe y se lo presenta al juez, el cual decide volver a abrir el caso y decide pinchar los teléfonos tanto de la abuela como de su otro hijo como de su nuera, a ver si consigue sacar alguna información. Esta acción de pincharle los teléfonos coge un poquito más de fuerza por un testimonio que suelta una de las camareras del restaurante del hospital, la cual dice que uno de los días en los que Alfredo, el cabeza de familia, estaba ya muy enfermo a punto de morir, tiene una charla con su hermano, el cual le dice que María no es capaz de llevar 15 niños adelante. La ven incapaz de conseguir el dinero para sacar a esa familia adelante. Y que, sin que se entere, tenían que dar en un par de sus hijos en adopción. Sin embargo, una de las hermanas dice, a posteriori, que esa camarera no es capaz de reconocer ni a su padre ni a su tío, pero sí es capaz de reconocer lo que pidieron ese día. Eso sí que es raro, ¿no? Pasa el tiempo y Josep sigue R que R con la familia paterna. Él tiene su foco ahí y nadie lo va a apartar de ello. Hasta tal punto que el siguiente informe que le hace el juez lo hace inventándose cosas, con fantasías, no justifica nada. Pone en el informe del tipo: yo creo que fue la familia paterna, dando tu opinión, no dando pruebas y hechos fehacientes. Con lo cual el juez no le hace ni una pizca de caso a ese informe y el caso sigue sobreseído. Van pasando los años, 2017, 2018, 2019, y este investigador privado, y Josep, cada día se aparta más del caso y se aparta más de la familia, hasta el punto de desaparecer. Años después, Mari Carmen, una de las hijas de la familia Orrit, hace un podcast para dar voz a familiares de personas desaparecidas. Y en uno de estos podcasts habla sobre su caso. Es en ese momento donde le contacta una experta abogada y criminóloga, la cual le dice que este Josep María parece no tener intención de resolver el caso de su hermano. Por esos datos fantasiosos, por esas calumnias que él da, parece más que intenta centrar el foco en su familia paterna y desviar del objetivo que tenía la familia en un principio, que era el hospital. Y es cierto que durante años lo consiguió. Es en ese momento cuando Mari Carmen decide llamar al hospital a ver si por casualidad seguían teniendo las gafas de su hermana Dolors. Recordemos que Dolors, en el momento de desaparecer, dejó sus gafas en la mesita de noche y esas gafas se quedaron en el hospital. El hospital afirma que sí, que la tienen
y al cabo de 2, 3 días llaman a Mari Carmen para que vaya a recogerlas y se las dan en una cajita precintada con una etiqueta que pone Dolors Orrit. La hermana tiene un amigo que está trabajando en un laboratorio criminólogo y le pide el favor de que analice estas gafas, a ver si encuentra algo que los ayude al cabo de tanto tiempo a dar con sus hermanos. Claro, los resultados que va a obtener no le va a gustar nada. En primer lugar, estas gafas están graduadas para hipermetropía, mientras que su hermana Dolores tenía miopía. Las gafas están llenas de grasa, es decir, son gafas de alguien que ha trabajado o ha pasado muchísimo tiempo en la cocina. Recordemos, Dolores estaba en el hospital cuidando a su hermano pequeño. En ningún momento estaba llena de grasa. Y tercero y más importante, esas gafas estaban configuradas para ponerse abajo de la nariz, lo cual usa mucha gente para leer. ¿Qué significa esto? Que la necesitas para ver de cerca, pero de lejos ves de lujo. Todo el caso opuesto a lo que le pasaba a Dolores. Esas gafas no son de su hermana. El hospital la ha engañado y no solo eso, sino que le había dado una caja precintada etiquetada con el nombre de su hermana. Fíjate hasta dónde llega la situación. Un dato que no me quiero dejar en el tintero, que me parece muy desagradable, que me parece ser muy hijo de la gran perra, es la policía, que no movió ni un pelo para investigar la desaparición de estos dos pequeños, pero que sí se hartó de hacer la vida imposible a uno de los hermanos Orrit. Resulta que Dolores tenía un hermano gemelo, y la policía cogió a ese hermano gemelo, el cual tenía en esa época 17 años, y día tras día no paraba de fastidiarlo diciendo que eran gemelos, que él tenía una conexión especial con Dolores y que él tenía que saber dónde estaba su hermana. No se esforzaban en investigar. Ahora, en darle cizaña, en gritarle, en menospreciar, en atormentar a ese pobre pequeño para que él les dijera dónde estaba su hermana, ahí sí que se esforzaban. Un día este niño falleció lamentablemente en las vías del tren por causas inciertas. No se sabe si alguien lo empujó, no se sabe si se resbaló, no se sabe si se tiró por todo este bullying, por todo este sufrimiento que recibía por parte de la policía de la época. Era algo que no quería dejar en el tintero. Creo que se merecía exponerlo. Volviendo al caso, y ya nos situamos en 2021, un programa de Telecinco, Viva la Vida, hizo un especial de los hermanos Orrit. Y es en ese especial donde un colaborador dice que un ciudadano anónimo le ha contactado porque fue testigo de la desaparición de Dolores y de Isidra ese día. Resulta que este testigo estaba en el hospital el día que desaparecieron Isidra y Dolores. Tenía 13 años y estaba también cuidando a su hermano pequeño, el cual estaba ingresado también en el hospital, un hospital en el que se ingresaban muchísimos niños. Claro, en un momento de cansancio, de desesperación, decide salir a fumarse un cigarrillo. El hospital tenía una sala de fumadores, y es yendo a esa sala cuando escucha gritos de niños. Él se acerca y ve que tanto Dolores como Isidra están gritando, están llorando y están aclamando a su madre. Ven que está acogido por un enfermero, el cual obliga a Dolores a sentarse en una silla de ruedas y a coger a su hermano en brazos. Ve que el médico los lleva hacia un ascensor y que se montan en él. Es un niño, tiene 13 años, mucha curiosidad. ¿Qué hace? Coger las escaleras rumbo abajo y perseguirlos, ver a dónde van. Resulta que llegan a un pasillo muy oscuro donde no hay nadie. Hay una piscina cubierta con una cortina. Allí había otro médico, el cual recibe a Isidra, le pone una inyección e Isidra se calla. Ya no llora, ya no grita, ya no clama por su madre. Lo ponen en una camilla y lo tapan con una sábana blanca. Acto seguido, hacen el mismo procedimiento con Dolores. Cuando, ojo al dato, el resto del recinto hay también muchas camillas con cuerpos encima, pero estos están cubiertos con una manta verde. Había otro médico, un jefe, se entiende, haciendo una autopsia, y es este jefe el que ve a este chiquillo. Lo pilla infraganti y ordena a estos dos médicos, por eso digo que es el jefe, porque ordena a estos dos médicos a atraparlo. El niño salió escopetado, cogió el ascensor, salió del hospital y jura y perjura que nunca más volvió a ese hospital, del miedo que le daba. Claro, de tanto miedo y tanto pánico que le daba, jamás habló del tema. Y un día, en la tele, sentado en su casa, viendo Telecinco, viendo Viva la Vida, casualmente dio con este especial de los hermanos Orrit. Vio que la familia, que los hermanos, a pesar de
todos los años, de 32 años aproximadamente, seguían buscándolo, decidió llamar al teléfono de contacto y decidió dar esta información. Es un caso que a los 20 años prescribe. Entonces, ni el juez, ni la policía, nadie quiso ni ha querido escuchar al testigo. Ha prescrito. Pero, joder, ayudas a la familia a saber qué le pasó a esos dos niños. Ayudas a la familia un poquito a descansar, aunque haya prescrito el caso. Se llama un poquito de humanidad y empatía. Hablando de empatía, el programa Viva la Vida también dio con el médico que trataba en ese momento a Isidra, el cual ahora mismo está en una clínica privada y les dice con su cara gorda que no recuerda ese caso. Vamos a ver, te están preguntando por un caso de desaparición de dos niños que tú llevabas uno de ellos. No te están preguntando por una apendicitis que has hecho 1,5 millones. ¿Acaso han desaparecido tantos niños en tu vida para que no te acuerdes de Isidra y de Dulos? Las teorías que hay son varias. En un primer momento, recordemos que estamos hablando de un hospital de curas, como bien os he dicho anteriormente, en esa época, más años atrás, había los niños robados. También se habla de que pudo haberse vendido a Isidra y que a Dulos se la pudo haber vendido a un motel de carretera para, todos sabemos para qué. Pero una de las teorías que coge más fuerza es que se usó a esos niños para quitarles sus órganos y venderlos y sacar un dinero por ello. A esos y a todos los que este pequeño testigo vio en las camillas cubiertas por una manta verde. Las mantas verdes simularían esas personas que ya les han quitado los órganos y que están para deshacerse de ellas. Mientras que las mantas blancas, tanto las de Isidra como las de Dulos, simularían esas personas que están dormidas esperando que el cirujano intervenga y les quite los órganos. Un médico se encarga de cogerlos, el otro se encarga de anestesiarlos y es el supuesto jefe el que se encargaría de quitar los órganos del cuerpo de las personas. Es la teoría que más fuerza coge, es la teoría que tiene más consistencia. Eso explicaría por qué a Dulos y Isidra se le taparon con mantas blancas mientras el resto de cuerpos inmóviles, según cuenta este testigo, estaban cubiertos con sábanas verdes. Os dejo una pregunta para leeros en comentarios. ¿Por qué tras la segunda noche? ¿Por qué en la tercera noche? A las 10 de la noche, cuando nadie te ha pedido un cambio de habitación, cambias a esos dos niños a esa hora para que nadie te vea, los dejas en una habitación sola, con las habitaciones contiguas vacías, los dejas en una habitación solos, en una habitación privada, para que nadie los vea, para que nadie los escuche, para que nadie sepa que te los vas a llevar? Como bien os he dicho, os leo en un comentario a ver qué teoría creéis que es la más correcta, la que vosotros creéis que le pasó a estos pobres hermanos Orrit. Lamentablemente cerramos aquí Archivo 11, cerramos este caso y nos vemos el próximo jueves con un nuevo caso. ¡Nos vemos!